Luego de las notas negativas, los senadores de Morena pensaron que sería buena idea limitar a las calificadoras y su actuar en México. Morena pensaron que sería buena idea limitar a las calificadoras y su actuar en México. Morena pensaron que sería buena idea limitar a las calificadoras y su actuar en México. La cosa está así, en los últimos días SIP, una de las calificadoras más importantes del mundo, tomó la decisión de bajar la perspectiva crediticia de CFE de estable a negativa, misma calificación que dio a Pemex y a la nota soberana de México. Desde el mundo, tomó la decisión de bajar la perspectiva crediticia de CFE de estable a negativa, misma calificación que dio a Pemex y a la nota soberana de México. Desde el mundo, tomó la decisión de bajar la perspectiva crediticia de CFE de estable a negativa, misma calificación que dio a Pemex y a la nota soberana de México. Claro que esto causó no solo movimientos en la economía del país, también provocó la molestia del presidente López Obrador, quien cuestionó a las calificadoras por sus decisiones a pesar del combate a la corrupción. Provocó la molestia del presidente López Obrador, quien cuestionó a las calificadoras por sus decisiones a pesar del combate a la corrupción. Provocó la molestia del presidente López Obrador, quien cuestionó a las calificadoras por sus decisiones a pesar del combate a la corrupción. Yo me preocupo y me ocupo, sobre todo, lo que considero acerca de esta calificación es que se está castigando al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años, que fue un rotundo fracaso, sobre todo los últimos años y para ser más preciso el año pasado. Castigando al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años, que fue un rotundo fracaso, sobre todo los últimos años y para ser más preciso el año pasado. Castigando al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años, que fue un rotundo fracaso, sobre todo los últimos años y para ser más preciso el año pasado. Nos toca pagar los platos rotos, para que quede claro, fue una política económica ineficiente, caracterizada por el saqueo y la corrupción. Fue una política económica ineficiente, caracterizada por el saqueo y la corrupción. Fue una política económica ineficiente, caracterizada por el saqueo y la corrupción. Morena se retracta de su iniciativa contra calificadoras luego de las notas negativas. Los senadores de Morena pensaron que sería buena idea limitar a las calificadoras y su actuar en México. Notas negativas. Los senadores de Morena pensaron que sería buena idea limitar a las calificadoras y su actuar en México. Notas negativas. Los senadores de Morena pensaron que sería buena idea limitar a las calificadoras y su actuar en México. La iniciativa buscaba una modificación al artículo 340 de la Ley del Mercado de Valores para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revoque autorizaciones cuando las calificadoras cometan infracciones graves o reiteradas a lo establecido en la ley, y presenten evaluaciones o calificaciones que no se apeguen a los principios de independencia y de valores revoque autorizaciones cuando las calificadoras cometan infracciones graves o reiteradas a lo establecido en la ley, y presenten evaluaciones o calificaciones que no se apeguen a los principios de independencia y de valores revoque autorizaciones cuando las calificadoras cometan infracciones graves o reiteradas a lo establecido en la ley, y presenten evaluaciones o calificaciones que no se apeguen a los principios de independencia. Claro que esta iniciativa de modificar la ley causó gran controversia, y una nueva sacudida al mercado mexicano ante el nerviosismo por las consecuencias de una reforma así. Objetividad, rigurosidad, autenticidad, integridad y transparencia. Mercado mexicano ante el nerviosismo por las consecuencias de una reforma así. Objetividad, rigurosidad, autenticidad, integridad y transparencia. Mercado mexicano ante el nerviosismo por las consecuencias de una reforma así. Objetividad, rigurosidad, autenticidad, integridad y transparencia.
Por eso, luego de meditarlo con la almohada, Morena en el Senado anunció este jueves su decisión de no presentar la iniciativa. Morena en el Senado anunció este jueves su decisión de no presentar la iniciativa. Morena en el Senado anunció este jueves su decisión de no presentar la iniciativa. El grupo parlamentario de Morena ha decidido, por consenso, no presentar ante el Pleno del Senado de la República alguna iniciativa que atente contra el trabajo de las calificadoras. Presentar ante el Pleno del Senado de la República alguna iniciativa que atente contra el trabajo de las calificadoras. Presentar ante el Pleno del Senado de la República alguna iniciativa que atente contra el trabajo de las calificadoras. No se presentará ninguna ley que restrinja el derecho al trabajo de los organismos internacionales o nacionales que evalúen o califiquen los distintos rubros en el país. O de los organismos internacionales o nacionales que evalúen o califiquen los distintos rubros en el país. O de los organismos internacionales o nacionales que evalúen o califiquen los distintos rubros en el país. Sobre esta última decisión, el senador Ricardo Monreal aseguró que cada legislador es libre de presentar las iniciativas que desee, y sin aclarar si la bancada estaba de acuerdo, aseguró que estas propuestas siempre las hacen en consenso y unidad. De presentar las iniciativas que desee, y sin aclarar si la bancada estaba de acuerdo, aseguró que estas propuestas siempre las hacen en consenso y unidad. De presentar las iniciativas que desee, y sin aclarar si la bancada estaba de acuerdo, aseguró que estas propuestas siempre las hacen en consenso y unidad. Tuve una conversación con el senador Salomón Jara, y, por consenso, se decidió no presentarla en este momento. Por consenso, se decidió no presentarla en este momento. Por consenso, se decidió no presentarla en este momento. No es correcto, menos de calificadoras, aun cuando no sea favorable una calificación como país, es su trabajo. Aun cuando no sea favorable una calificación como país, es su trabajo. Aun cuando no sea favorable una calificación como país, es su trabajo. En la realidad se va a dar a cada uno su lugar, pero de que tú obstaculices o intentes por la vía jurídica o normativa restringir el trabajo de calificadoras, me parece incorrecto y me parece que no va a pasar porque la mayoría de senadores y senadoras de Morena no está de acuerdo. Normativa restringir el trabajo de calificadoras, me parece incorrecto y me parece que no va a pasar porque la mayoría de senadores y senadoras de Morena no está de acuerdo. Normativa restringir el trabajo de calificadoras, me parece incorrecto y me parece que no va a pasar porque la mayoría de senadores y senadoras de Morena no está de acuerdo. Podría interesarte, pagamos los platos rotos del neoliberalismo. AMLO SIP baja calificación de México de estable a negativa. Del neoliberalismo. AMLO SIP baja calificación de México de estable a negativa. Del neoliberalismo. AMLO SIP baja calificación de México de estable a negativa.